A continuación vamos a hablar sobre suicidio, violencia y otras urgencias psiquiátricas. Aquí tenemos una frase para reflexionar. El suicidio es la única mala decisión de la que no te podrás arrepentir. La palabra suicidio deriva del latín que significa matarse a sí mismo. Se trata de un acto mortal que satisface el deseo de la persona de morir. La identificación del paciente potencialmente suicida es una de las tareas más importantes para el psiquiatra. Entre la terminología relacionada con el suicidio tenemos: suicidio significa muerte autoinfligida con signos explícitos e implícitos de que la persona intenta morir. Luego tenemos tentativa de suicidio, comportamiento autodestructivo con un resultado distinto de la muerte que se acompaña de signos tanto implícitos como explícitos de que la persona ha intentado morir. Tentativa abortada de suicidio, comportamiento potencialmente autodestructivo con signos implícitos y explícitos de que la persona intentaba morir pero detuvo la tentativa antes de que ocurriera daño físico. Entre otras terminologías tenemos parasuicidia, pacientes que se lesionan mediante automutilaciones pero que en general no desean morir. Ideación suicidia, pensamientos sobre el deseo de morir. Su gravedad varía en función de la especificidad de los planes suicidas y el grado de intento suicida. Intento suicida, expectativa subjetiva y deseo de poner fin a la vida propia. Y por último tenemos letalidad de comportamiento suicida, que significa peligro objetivo para la vida asociada a un método o acciones suicidas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que aproximadamente 35.000 personas cometen suicidio cada año en Estados Unidos. La tasa corresponde a 12.5 por 100.000 habitantes. Alrededor de 250.000 personas intentan suicidarse cada año. Estados Unidos se encuentra en un lugar intermedio en el mundo en cuanto al número de suicidios. Por ejemplo, 25 por cada 100.000 habitantes en los países escandinavos. La tasa es más baja en España y en Italia. En cuanto a la epidemiología en el Ecuador, según los registros de la OMS, Ecuador ocupa el cuarto lugar en las tasas de suicidios con el 13.1 por cada 100.000 habitantes. En Ecuador, según la última encuesta sobre las condiciones de vida del INEC en el 2008, las lesiones autoinfligidas intencionales, la tercera parte de las causas de muerte más comunes entre los jóvenes. Las tasas de suicidios juveniles en el Ecuador en el mismo año alcanzó el 6.7 por cada 100.000 habitantes. Según las encuestas del INEC, en el 2010 hubo un total de 658 personas que se quitaron la vida. En el 2011 hubieron 913 suicidas, convirtiendo este problema en una de las primeras 15 causas de muerte del Ecuador. La OMS estima aproximadamente 1 millón de personas se suicidan en el mundo, cifras que para el 2020 podrían llegar a 1.5 millones de víctimas. La organización calcula que por cada muerte atribuible al suicidio se producen entre 10 a 20 intentos fallidos. Factores de riesgo para el suicidio. En cuanto al sexo, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, pero estas intentan suicidarse 4 veces más que aquellos. En cuanto al método, la tasa más alta de suicidios consumados por los hombres se relacionan con armas de fuego o ahorcamientos, mientras que las mujeres suelen tomar una sobredosis de sustancias psicótropas o un veneno. En cuanto a la edad, las tasas aumentan con la edad. La tasa de suicidio masculina alcanza el máximo a partir de los 45 años. La del femenino lo hace a partir de los 65 años. Las personas mayores se intentan suicidar menos, pero tienen más éxito cuando lo hacen. Las tasas de suicidio aumentan en ambos sexos a partir de los 75 años. En la actualidad, el ascenso más rápido se da entre los hombres de 15 a 24 años. En cuanto a la raza, 2 de cada 3 suicidios se cometen por hombres blancos. Las tasas de suicidio entre los norteamericanos nativos superan la media. En cuanto a la religión, las tasas más altas se dan entre los protestantes y la más baja entre los católicos, judíos y musulmanes. En cuanto al estado civil, la tasa se duplica entre las personas solteras en comparación con las casadas. Las personas divorciadas, separadas o viudas muestran tasas 4 o 5 veces superiores a las de las personas casadas. Los hombres divorciados registran 69 suicidios por 100.000, frente a 18 por 100.000 de las mujeres divorciadas. La muerte del cónyuge aumenta el riesgo. La presencia de niños pequeños en el hogar protege a las mujeres frente al suicidio. Las personas homosexuales corren mayor riesgo que las heterosexuales.
En cuanto a la salud física, las enfermedades médicas o quirúrgicas suponen un factor de alto riesgo, sobre todo si se asocian a dolor o a enfermedad crónica o terminal. En cuanto a las enfermedades médicas y trastornos mentales asociados a mayor riesgo de suicidio tenemos SIDA, amnesia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, bipolaridad, delirium, trastorno distímico, trastornos de la conducta alimentaria, depresión mayor, angustia, esquizofrenia, abuso por sustancias y el estrés postraumático. Las enfermedades mentales que se asocian a mayor riesgo de suicidio son trastornos depresivos, esquizofrenia, dependencia al alcohol y otras sustancias, trastornos de la personalidad, delirium y demencia, y trastornos de la ansiedad. Los trastornos del estado de ánimo son los que más veces se asocian al suicidio. La mitad de las personas que cometen suicidios están deprimidas. El 15% de los pacientes deprimidos se mata. Los pacientes con trastornos del estado de ánimo, acompañados de crisis de angustia o de ansiedad, corren el riesgo máximo. En cuanto a la esquizofrenia, la mayoría de los pacientes cometen suicidio durante los primeros años de la enfermedad. Se calcula que 4.000 pacientes esquizofrénicos se suicidan cada año en Estados Unidos. El 10% de las personas que cometen suicidio son esquizofrénicos con delirios prominentes. Los pacientes que sufren alucinaciones auditivas con voces que les obligan a infligirse daños a sí mismos corren más riesgo. La dependencia del alcohol aumenta el riesgo de suicidio, sobre todo si las personas se encuentran también deprimidas. En los estudios al respecto se ha comprobado que muchos pacientes dependientes del alcohol acaban finalmente suicidándose. Hasta el 2/3 manifiestan síntomas de un trastorno del estado de ánimo durante el periodo en el que cometieron suicidio. Las tasas de suicidio entre las personas dependientes de la heroína o de otras drogas es aproximadamente 20 veces mayor que la de la población general. En cuanto a los trastornos de la personalidad, tenemos que el trastorno límite de la personalidad se asocia a una tasa elevada de comportamiento parasuicida. Se cree que el 5% de las personas con un trastorno antisocial de la personalidad cometen suicidio, sobre todo los reclusos de prisiones. Los presos muestran las tasas más altas de suicidio de cualquier grupo. La demencia y el delirium se asocian a un mayor riesgo de suicidio, sobre todo si es secundario al abuso de alcohol o es acompañado de síntomas psicóticos. En cuanto a los trastornos de ansiedad, casi el 20% de los pacientes con un trastorno de angustia y fobia social efectúan tentativas frustradas de suicidio. El riesgo de suicidio aumenta cuando la depresión constituye una manifestación concomitante. El trastorno por angustia se diagnostica en el 1% de las personas que consuman el suicidio. Entre otros factores de riesgo para el suicidio tenemos deseo inequívoco de morir, desempleo, desesperanza, pocas posibilidades de rescate, acopio a pastillas, acceso a medios letales o armas de fuego y ocupaciones como las de dentista, médico, enfermero, investigador, oficial de policía, campesino. Tratamiento del paciente suicida. Primero tenemos que no hay que dejar solo al paciente suicida, eliminar cualquier objeto potencialmente peligroso de la habitación. Segundo tenemos examinar si la tentativa estaba prevista o era impulsiva, establecer la letalidad del método, las posibilidades de descubrimiento y la reacción al ser salvado. Averiguar asimismo si han cambiado los factores que motivaron la tentativa. Tercero, los pacientes con depresión grave pueden recibir tratamiento ambulatorio si sus familias son capaces de vigilarlos estrechamente y si es posible iniciar con rapidez el tratamiento. En los demás casos se necesita la hospitalización. Cuarto, la ideación suicida de los pacientes alcohólicos suele remitir con la abstinencia en unos días. Si la depresión persiste después de que hayan desaparecido los signos psicológicos de la abstinencia del alcohol, debe sospecharse claramente una depresión mayor. Todos los pacientes suicidas intoxicados por el alcohol o las drogas necesitan una nueva evaluación cuando se encuentren sobrios. Quinto, las ideas suicidas de los pacientes esquizofrénicos se deben tomar en serio, porque tienden a emplear métodos violentos, sumamente letales y a veces extraños. Sexto, los pacientes con trastornos de la personalidad responden sobre todo a la confrontación empática y a la ayuda para resolver el problema que precipitó la tentativa de suicidio. Séptimo, se aconseja una socialización prolongada para combatir el trastorno que contribuye a la automutilación. Las hospitalizaciones breves no suelen influir en el comportamiento habitual.
Los pacientes parasuicidas pueden mejorar con una rehabilitación duradera. A veces se precisan ingresos hospitalarios breves e intermitentes, pero no cabe esperar que un tratamiento corto modifique significativamente la evolución. Estrategias para evaluar y tratar a pacientes suicidas. Primero, tenemos protegerse a uno mismo. Segundo, prevenir el daño. Tercero, descartar trastornos cognitivos. Y cuarto, descartar psicosis inminente. En cuanto a protegerse a uno mismo, tenemos extraer la mayor cantidad posible de información sobre el estado del paciente antes de reunirse con él. Dejar las técnicas de restricción física en manos de las personas que la dominen. Estar atentos a cualquier riesgo de violencia inminente. Vigilar la seguridad del entorno físico. Pedir la presencia de otras personas durante la evaluación si fuera necesario. Pedir la presencia cercana de otras personas. Tratar de establecer una alianza con el paciente. En cuanto a prevenir el daño, tenemos prevenir el daño propio y el suicidio. Utilizar los métodos que resulten necesarios para que el paciente no se dañe durante la evaluación. Evitar la violencia contra otros. Evaluar brevemente el riesgo de violencia del paciente. Si se considera importante, plantear estas opciones. Informar al paciente de que no se admitirá la violencia. Acercarse al paciente sin amenazas. Tranquilizar y calmar al paciente o ayudarle en el análisis de la realidad. Ofrecerle medicación. Informar al paciente de que se utilizarán restricciones o aislamiento en caso de necesidad. Disponer de equipos dispuestos a contener al paciente. Una vez contenido el paciente, observarlo siempre de cerca y verificar con frecuencia sus constantes vitales. Aislar a los pacientes con restricciones de los estímulos agitadores. Planear de inmediato el siguiente paso: medicación, tranquilización o evaluación médica. Dilemas legales. El suicidio consumado es una de las causas mayores de litigio contra los psiquiatras. Los tribunales admiten que no se pueden prevenir todos los suicidios, pero exigen una evaluación meticulosa del riesgo del suicidio y un plan cuidadoso de tratamiento. Las documentaciones minuciosas de los pacientes suicidas son imprescindibles, incluido un registro del proceso de toma de decisiones, como el alta del paciente de un hospital a su domicilio, provisión de asistencia durante el seguimiento. Consejo clínico para pacientes con ideas suicidas. Primero, preguntar por las ideas suicidas, en particular los planes para hacerse daño. Las preguntas sobre el suicidio no siembran la idea. No dudar en preguntar al paciente si desea morir. El enfoque directo es el más eficaz. Realizar la entrevista en un lugar seguro. Se conocen casos de pacientes que se arrojaron por la ventana. No ofrecer una tranquilización falsa. Por ejemplo, la mayoría de gente piensa en matarse a sí misma alguna vez. Interrogar siempre por las tentativas anteriores de suicidio, porque podrían relacionarse con otras tentativas futuras. Preguntar siempre por el acceso a las armas de fuego. El acceso a las armas aumenta el riesgo del paciente suicida. No soltar a los pacientes de servicio de urgencias si no se tiene la certeza de que no harán daño a sí mismos. No creer nunca que la familia o los amigos sabrán vigilar a un paciente durante las 24 horas del día. Si el paciente necesita esta supervisión, hay que regresarlo en el hospital. Como segundo punto a tratar tenemos la violencia. Se la define como un acto intencionado de causar daño físico a otra persona. Comprende el ataque, la violación o el robo y el homicidio. El abuso físico y sexual de los adultos, niños y ancianos se incluye dentro de los actos violentos. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, cada año se cometen en Estados Unidos cerca de 8 millones de actos violentos. El riesgo de ser víctima de un homicidio a lo largo de la vida representa 1 sobre 85 entre los hombres y 1 sobre 280 entre las mujeres. Los hombres son más veces víctimas de la violencia que las mujeres. Trastornos asociados a la violencia. Los trastornos psiquiátricos que más se asocian a la violencia son los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y la manía. Intoxicación por alcohol y drogas, abstinencia del alcohol y de los sedantes hipnóticos, excitación catatónica, depresión agitada, trastornos de la personalidad caracterizados por ira y escaso control de los impulsos, además por trastornos cognitivos, entre los cuales tenemos los asociados con afectación del lóbulo frontal y temporal. Para predecir el comportamiento violento se debe examinar lo siguiente: actos muy recientes de violencia, incluso destrucción de la propiedad, amenazas verbales o físicas, transporte de armas u otros objetos que puedan utilizarse como armas, agitación psicomotora progresiva, intoxicación por alcohol o drogas, rasgos paranoides de un paciente psiquiátrico, alucinaciones auditivas que incitan a la violencia,
enfermedades cerebrales como tumores, demencia, excitación catatónica, manía, depresión agitada, pacientes con trastornos de la personalidad propensos a la ira, violencia e impulsividad, antecedentes de crueldad con los animales. Evaluación y tratamiento de pacientes violentos. Primero debemos protegernos nosotros mismos, admitir siempre la violencia como posibilidad y ponerse en guardia frente a un acto violento repentino. Jamás entrevistar a un paciente armado. El paciente debe entregar siempre la arma a un guarda de seguridad. Informarse lo más posible acerca del paciente antes de la entrevista. Jamás entrevistar a un paciente potencialmente violento solo o en consulta con la puerta cerrada. Sopesar la retirada de corbatas, collares u otros artículos de la indumentaria o de bisutería que usted pueda llevar y de los que el paciente pueda agarrarse o tirar. Permanecer en un lugar situado al alcance visual de otros miembros del equipo sanitario. Dejar las restricciones físicas a los miembros del equipo formados para colocarlas. No permitir al paciente acceso a las áreas donde existan armas. No sentarse cerca de un paciente paranoide que pueda sentirse amenazado. Mantenerse como mínimo a una distancia equivalente a la longitud del miembro superior si el paciente parece violento. No discutir ni enfrentarse a un paciente psicótico. Estar atento a los signos de violencia inminente. Dejar siempre una vía de escape rápido por si el paciente lo ataca. No dar nunca la espalda al paciente. Los signos de violencia inminente comprenden actos violentos recientes contra las personas o la propiedad, oclusión de los dientes o de los puños, amenazas verbales, posesión de armas u objetos que puedan utilizarse como tales, agitación psicomotora, intoxicación por alcohol o drogas, delirios paranoides y alucinaciones auditivas de voces que dan órdenes. Cerciorarse de que hay suficientes miembros del equipo sanitario a mano para contener al paciente con seguridad. Pedir la ayuda del personal antes de que aumente la agitación del paciente. Muchas veces una demostración de fuerza con la presencia de varios miembros corpulentos del equipo basta para evitar los actos violentos. Las restricciones físicas deberán aplicarlas las personas con la formación adecuada. Si se sospecha de una intoxicación por fenciclidina, no debe procederse a la restricción física, porque el paciente puede autolesionarse. En general, inmediatamente después de aplicar las restricciones físicas se administrará como restricción química una benzodiazepina o un antipsicótico, pero la elección del fármaco depende del diagnóstico. Siempre proporcionar un ambiente que no estimule la violencia. Efectuar una evaluación diagnóstica definitiva. Hay que examinar las constantes vitales del paciente, realizar una exploración física y obtener la historia psiquiátrica. Evaluar el riesgo de un suicidio del paciente y elaborar un plan de tratamiento que combata la posible violencia posterior. Unas constantes vitales altas pueden indicar una abstinencia del alcohol o de sedantes hipnóticos. Explorar las posibles intervenciones psicosociales para reducir el riesgo de violencia. Si la violencia se relaciona con una situación o persona concreta, tratar de separar al paciente de esa situación o de esa persona. Ensayar las intervenciones familiares y otras modificaciones del ambiente. La hospitalización puede estar indicada para contener al paciente y evitar la violencia. A veces se precisa una observación constante, incluso en un servicio hospitalario de psiquiatría con el paciente aislado. Si no procede el tratamiento psiquiátrico, se puede involucrar a la policía y al sistema legal. Hay que prevenir a las posibles víctimas del peligro constante, por ejemplo, si el paciente no está hospitalizado. Historia clínica y diagnóstico. Los factores de riesgo para la violencia comprenden la declaración de intenciones, la formulación de un plan concreto, los medios que existen disponibles, el sexo masculino, la juventud, una categoría socioeconómica baja, un sistema de apoyo social escaso, antecedentes previos de violencia, otros actos antisociales, un escaso control de los impulsos, antecedentes de tentativas de suicidio y elementos estresantes recientes. Los antecedentes de violencia constituyen el mejor elemento pronóstico. Otros factores importantes son los antecedentes de abusos infantiles, los antecedentes de la triada de enuresis, provocación de incendios y crueldad con los animales de la infancia, los antecedentes penales, el servicio militar o policial, la conducción temeraria y los antecedentes familiares de violencia. Farmacoterapia. El tratamiento farmacológico depende del diagnóstico concreto. Las benzodiazepinas y los antipsicóticos suelen utilizarse para tranquilizar al paciente. Al principio se puede ensayar con el haloperidol en dosis de 5 mg por vía oral o intramuscular. La risperidona en dosis de
2 miligramos por vía oral, o el lorazepam en dosis de 2 miligramos por vía oral o intramuscular. Si el paciente ya está tomando un antipsicótico, continúe con ese mismo fármaco. Si la agitación del paciente no disminuye al cabo de 20 a 30 minutos, repita la dosis. Evitar los antipsicóticos si el paciente corre el riesgo de convulsiones. Las benzodiazepinas pueden resultar ineficaces si el paciente manifiesta tolerancia y a veces producen desinhibición que en ocasiones exacerba la violencia. Ante los pacientes epilépticos, ensaye primero un antiepiléptico como la carbamazepina o gabapentina y luego una benzodiazepina como el clonazepam. A veces los pacientes con violencia crónica responden a los beta bloqueantes como el propanolol. Como tercer punto y último tenemos otras urgencias psiquiátricas. La urgencia psiquiátrica es una alteración de los pensamientos, sentimientos o acciones que requieren tratamiento inmediato. Puede obedecer o acompañar a una enfermedad médica o quirúrgica que precisen una evaluación o tratamiento oportuno. Las urgencias pueden ocurrir en cualquier lugar: domicilio, consulta, calle y servicios de medicina, cirugía y psiquiatría. En condiciones ideales, el paciente será trasladado a una unidad psiquiátrica de urgencias donde los médicos y psiquiatras especialistas en la medicina de urgencias evaluarán la situación e instituirán el tratamiento.